Hola, ¿cómo están amigos de UTEL? En su cartilla de Talks, en el ABC del Derecho. Mi nombre es Vanessa Ramírez Monroy, especialista en Derecho Penal. Damos entrada a un tema controvertido, que es las diferencias entre el antiguo sistema de justicia penal y el nuevo sistema de justicia penal. En el antiguo, bien llamado tradicional o inquisitorio, había ciertas circunstancias que no favorecían a los presos o a los procesados. Y en el nuevo sistema de justicia penal se pretendía, o se pretende, porque ya no es tan nuevo, que se pueda llegar a una solución alterna para poder quitar cierto tiempo, ciertas desventajas, y además los juicios orales van a ser públicos, concentrados, y la capacidad de investigación del Ministerio Público se amplía. El Ministerio Público antes era el que hacía todo, hacía la investigación, hacía la acusación y juzgaba. Ahora en el nuevo sistema no nada más es el Ministerio Público. En el Ministerio Público ahora se va a auxiliar de policías, se va a auxiliar de jueces, que son 3 jueces ahora en audiencias orales. ¿Cómo se clasifican estos jueces? El juez de control, que es el que lleva la audiencia de control de detención. El juez de juicio oral, que es el que da vista, desahoga los medios de prueba, pruebas, o en este caso todas las convicciones inherentes a poder controvertir un caso. Y el juicio, también hay otro juez que se llama juez de ejecución de sentencias, el cual no lleva todo el plazo. Se supone que ningún juez tiene vista desde un inicio, cada quien lleva su etapa, y al final es el que él va a decidir si se absuelve o si se sentencia al presunto responsable. En cuanto al antiguo sistema, el Ministerio Público hacía todo y se le acumulaban casos y casos y casos, todo era escrito, todo era de forma muy lenta, era mes con mes las audiencias, y se le daba trato a todos los delitos de la misma manera, sea robo simple, sea homicidio, sea secuestro, todos eran de la misma manera. En ese plazo que yo les doy, la reforma constitucional, el artículo 20, se dio en el 2008, en junio del 2008, y en el convenio de San José, para México era trascendental poder hacer un juicio oral, un juicio que fuera público, un juicio que fuera más de confianza, un sistema acusatorio penal y oral más eficiente, en el cual basaron sus principios en Estados Unidos. En Estados Unidos a los ministerios públicos o a los jueces de allá era imposible tratar 100 casos al año, era imposible, cuando en México se atendían aproximadamente 600 investigaciones al año. Entonces lo hacían mal, era un indebido proceso, porque lo hacían mal, ineficiente, tardado, y solamente recaía esa parte al Ministerio Público. No lo derogaban además funcionarios que pudieran hacer ese trabajo. Bueno, ahí está la fuente. La capacidad de la respuesta, en el antiguo sistema había una capacidad de respuesta del 21%, en el nuevo sistema hay una capacidad del 60%, y se le delegan funciones a además gente adscrita. Anteriormente la defensa era cualquiera, no podían ser abogados, no eran ni siquiera abogados, eran coyotes, eran pasantes en derecho, eran personas sin cédula profesional, se les llamaban asistentes de abogados. En el nuevo sistema ya tienen que tener cédula profesional y aparte tener una defensa técnica y adecuada, lo mismo que lo comenta el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción primera, que dice que el imputado en alguno de sus derechos son que debe tener una defensa técnica y adecuada, cuando antes lo hacía cualquier persona. Ahora hay igualdad entre el Ministerio Público y la defensa. Se decía que era arbitrario que un solo juez velara por la investigación y el juzgamiento de una persona. Ahora uno de los principios básicos del sistema penal acusatorio es la inmediación. ¿Qué significa el principio de inmediación? Que el juez desde un principio va a estar en el inicio de investigación, en el desahogo y vista de pruebas, en las pruebas desahogadas en juicio oral, en la sentencia. Todo ese procedimiento el juez va a velar por esos intereses del imputado, ya que el imputado va a ofrecer y va a desahogar pruebas
frente a él. Va a ofrecer interrogatorios, contrainterrogatorios la defensa para que pueda desvirtuar ese cargo de la prueba que tiene solamente el Ministerio Público. Ahora el Ministerio Público es el que tiene la carga de la prueba. Antes el imputado era el que debía de decir por qué soy inocente. Él debía de probar que él era inocente. Ahora el Ministerio Público tiene esa carga de la prueba para poder él determinar que ese imputado es el que se le acusa de tal delito y que debe de contraer una pena privativa de libertad, en su caso una suspensión condicional a proceso, una pena anticipada, una sentencia favorable o no favorable, absolvente o sentenciado. Entonces es ahí donde el Ministerio Público debe de tener esa carga de la prueba y debe de demostrar fehacientemente desde un inicio de la investigación, incluso desde que llega al Ministerio Público, que el imputado es realmente condenado porque sí tiene de lo que se le acusa es totalmente cierto. En el anterior sistema, la defensa realmente no contaba con ninguna ventaja para poder defender a su defendido. Siempre tenía desventajas frente al Ministerio Público, porque el Ministerio Público siempre era el que tenía el poderío, parecía juez y juez imparcial aparte. Era lo que comentaba, los agentes del Ministerio Público debían ser abogados y no eran abogados, y la defensa la ejercía cualquier persona, aún sin cédula profesional. ¿Qué beneficio se tiene al no encarcelar a las personas si aún no han sido encontradas culpables en un juicio? Hay muchos beneficios. Uno de ellos es la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa, anteriormente a todos los delitos y de todos los inculpados podían irse se les judicializaban estos casos, y ahora con el nuevo sistema el Ministerio Público primero investiga y ve si realmente se daba el puro delito, y hay una cosa que se llama prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa bajó y bajaron esos delitos. Al bajar esta cantidad de delitos de prisión preventiva oficiosa, ya no hay muchos encarcelados. Vaya, desde Ministerio Público se pueden dar otras alternativas, que pudiera ser una conciliación con las partes y la reparación del daño, o ya en juicio se puedan ir a una reparación del daño o algún beneficio, a una reparación del daño, y pueda salir con brazalete, o pueda decir sí soy culpable y se le lleva un procedimiento abreviado. Ese es ahora el beneficio que se tiene al no encarcelar a las personas. Ellas pueden estar en libertad y seguir pagando la reparación del daño, o seguir otra medida diferente a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Otro beneficio sería que ya no se le tiene al recluso en prisión, ya que al gobierno se le da más o menos, estima entre 140 pesos y 170 pesos diarios, lo que ellos gastan en manutención de algún preso, de algún imputado, procesado, reo, sentenciado. Cada año la manutención estaría en una suma total como de 4.782.000 pesos. Y también un beneficio es la salida alterna, como ya lo había comentado, que tiene un objetivo esencial, que es la reparación del daño a favor de las víctimas. Las víctimas antes pues no les reparaban el daño y no sabían si los presos estaban todavía adentro o estaban purgando una pena afuera. Es la diferencia entre el anterior y el nuevo sistema, en el nuevo sistema acusatorio. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo sistema y el nuevo sistema en cuestión del tiempo? En cuestión del tiempo, la resolución de los casos se daba en años, en meses. Las audiencias eran a través de una barandilla que estaba el juez, no sé, muy atrás, el preso muy pegado a la barandilla, el abogado atrás del escritorio, la secretaria con la máquina de escribir, diciendo y alcanzando a apuntar todo lo que decían según los testigos. En el antiguo sistema así se daba, entonces no había publicidad, no había oralidad, no había esa confianza de llevar un adecuado proceso.
no había inmediación, no había concentración, no había publicidad, y entonces eso deriva de un proceso injusto, de un proceso llevado muy mal. Con el nuevo sistema hay principios que rigen este nuevo sistema. Uno de ellos es el principio de publicidad. El principio de publicidad quiere decir que todas las personas, sean pasantes en derecho, sean familiares del imputado, sean abogados, defensores, testigos, primeros respondientes, policías, ellos pueden estar dentro de esta audiencia, visualizarla, el juez visualiza, los testigos ve con sus sentidos si están mintiendo quizá, o si se están riendo, si están diciendo la verdad, si no están diciendo la verdad. Los primeros respondientes, que son en este caso las primeras pruebas que siempre da vista el Ministerio Público, son policías. Por ejemplo, en un robo, los que fueron primero y que según estaban dando el rondín en ese robo, van y declaran ante la autoridad, que es el juez. Entonces, de este lado está el imputado, de este lado está abogado, está el juez y está el primero respondiente. Y por los sentidos todos nos estamos percatando de que es público, de que si está mintiendo, o que si las palabras o los interrogatorios que está contestando de la defensa o del propio Ministerio Público se está contradiciendo o está haciendo gestos como de no saber, o quizá entre un primer respondiente, primer policía, y el segundo policía, pues están diciendo lo mismo, se están contradiciendo. Entonces ahí el abogado puede decirle al juez que pues lo vea por sus sentidos, lo que antes no pasaba. Antes no podía el juez percibir si uno de los dos estaba manipulado por Ministerio Público, o si el abogado estaba diciendo bien las preguntas y el mismo policía se estaba contradiciendo de lo que decía, por ejemplo, la carpeta de investigación. Este es uno de los principios básicos que rige el nuevo sistema penal acusatorio. Es lo que decía, cualquier persona puede presenciar el juicio y la sociedad es testigo de los aciertos y errores de quien participan en él. Otro principio básico del sistema penal acusatorio es el principio de continuidad. Se le tiene que dar continuidad al caso, sea un homicidio, sea un secuestro, sean delitos de alto impacto como narcotráfico, narcomenudeo, posesión de armas. Se le tiene que dar continuidad, mes con mes, cada 15 días tienen que ser las audiencias y tienen que ser paulatinas. Nada de que, no se puede, le tengo que dar en 3 meses, no, cada 15 días, y no debe de rebasar 2 años. No se puede rebasar 2 años el proceso porque violaría la garantía del principio de continuidad. El principio de contradicción. Este principio tampoco había antes. Antes no se podían interrogar ciertamente a los testigos, peritos, primeros respondientes, incluso a la víctima. Ahora, con este principio de contradicción, se le puede interrogar uno como defensa, lo puedes interrogar al primer respondiente, al abogado, al perito. Puedes interrogar, contrainterrogar, para poder hacer esa contradicción y poder llegar a una verdad absoluta y que el juez se esté dando cuenta realmente si se está diciendo la verdad o si no se está diciendo la verdad, o si en la acusación que emite el Ministerio Público es realmente la que se está llegando a las conclusiones de los testigos, de los peritos, de gente experta en la materia o de las experticias que se pudieran desahogar dentro del juicio oral. El principio de inmediación. En el antiguo sistema, el juez estaba por allá con los secretarios, tratando de acabar las sentencias, tratando de firmar. Nunca estaba ahí presente realmente en el desahogo de pruebas o en las confesionales de la víctima, del imputado, de todas esas partes. Nunca estaba de acuerdo, no estaba presente. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, el juez siempre está en todas las diligencias, desde la etapa de investigación, desde la admisión, desahogo y vista de pruebas, hasta la sentencia. El juez siempre va a estar presente y siempre va a estar mediando con Ministerio Público, con defensa, con imputado y con el secretario de acuerdos, cómo se está llevando a cabo las audiencias. Ese es el principio de inmediación, esa conexión que tiene el juez con los demás participantes en la sala de juicio oral. Y llegamos a un punto que es primordial en el sistema penal acusatorio, que es la presunción de inocencia. En el antiguo sistema, la presunción de inocencia era fatal, no había presunción de inocencia.
Era la pregunta que yo les hacía a ustedes en el spot, que decía, ¿por qué en mi colonia tal persona fue detenida y a los 15 días ya lo vi que ya salió? Ese es un punto a favor. La presunción de inocencia es uno de los principios básicos que rigen al sistema penal acusatorio, en el que la presunción de inocencia significa presumir de inocente a un presunto culpable, como la película de Presunto Culpable. Así es, presumir la inocencia, el principio indubio pro reo. Entonces, si en caso de duda, absuelve. El juez, en caso de alguna duda, debe de absolver. Esa es la presunción de inocencia. No debe de ser juzgado solamente por el puro dicho de alguna persona. Primero debe de llevarse a cabo un juicio y después ya se le presume si es inocente o no, si es absuelto o sentenciado, al llevar a cabo el juicio. Esta presunción de inocencia igual se da a través de la reforma del 2008, en junio del 2008, se da en el artículo igual 20, constitucional apartado B, fracción 1, donde dice que ninguna persona puede ser juzgada con anterioridad, sino salvo a cabo con antelación se lleve un juicio. Estas reglas del juicio, del principio de presunción de inocencia, quiere decir que debe de ser llevado primero un juicio, deben de desahogarse pruebas, deben de llevarse a cabo periciales, no sé, dactiloscópicas, grafoscópicas, periciales médicas, periciales de vista de los hechos, pericial en criminalística, criminología. Todas estas periciales se deben de llevar a cabo. Aparte, debes de interrogar a los presuntos testigos y debe de ser un juicio llevado a cabo conforme a derecho. Y la regla del trato es que desde que lo detienen hasta que lo absolven o tenga alguna sentencia favorable o no favorable, ese lapso entre la detención y la sentencia debe de tener esa presunción de inocencia, siempre tratándosele como si fuera inocente. Y el estándar probatorio quiere decir que el Ministerio Público siempre va a tener la carga de la prueba, él ya no la tiene. El imputado no tiene la carga de la prueba, él no tiene por qué presentar pruebas a su favor, sino nada más desvirtuar conforme vaya pasando el juicio. Si bien es cierto es que sí puede aportar pruebas, también lo es que la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público. Y dentro del principio de presunción de inocencia y dentro de esta faceta, que es la tercera, el del estándar probatorio, ahí lo que significa es que el Ministerio Público tiene la carga de la prueba. Y estamos viendo el artículo 20 constitucional, donde podemos ver los principios del proceso penal, en el cual el proceso penal tiene por objeto esclarecer los hechos. Toda audiencia se desarrolla en presencia del juez, que decíamos que era el principio de publicidad. Y para los efectos de la sentencia solo se consideran como pruebas aquellas que han sido desahogadas. Hay algunas que se llaman pruebas supervenientes, pero esas son cuando son obtenidas después de que ya se hayan admitido algunas pruebas y no le dio tiempo al imputado, a la defensa, de poder desahogar esas pruebas. Se llaman pruebas supervenientes las que después de cierto tiempo puedan incorporar a juicio la defensa en este caso. El juicio se celebra una vez que el juez no haya conocido previamente la presentación de los argumentos y los elementos probatorios. Y en su vertiente cuarta del artículo 20 apartado A dice que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora. En este caso es el Ministerio Público. Tendrán igualdad procesal y ningún juzgador puede tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos que estamos en audiencia y está el imputado, está defensa, está el juez, hay público presente, pero no está Ministerio Público. Entonces no se va a poder llevar a cabo la audiencia porque Ministerio Público no está. Esto quiere decir que deben de estar todas las partes en todas las audiencias para que tenga un principio de concentración. Por otro lado están los derechos de la persona.
lo que decíamos que era muy importante, el principio de presunción de inocencia, apartado de fracción primera, que nos dice que se le presume de inocente a menos que la responsabilidad ya haya caído sobre él, sobre una sentencia ejecutoria. Muchas personas o muchos ponentes, yo he escuchado que me dicen, la presunción de inocencia acaba en sentencia. Para mí la presunción de inocencia no acaba en sentencia porque hay otros medios de impugnación, siendo apelación y siendo amparo. Hay otros dos medios de impugnación en el cual podemos decir que se puede violar este principio de presunción de inocencia. Vamos a poner un ejemplo. Vamos en la calle y vemos que detienen a una persona bajándose del camión que tiene un suéter rojo. Llega la patrulla y lo detiene porque tenía un suéter rojo. La presunta víctima dice que su asaltante llevaba un suéter rojo, pero dentro del micro hay 4 personas que traen suéter rojo. Entonces, se le debe de presumir a la persona que detuvieron esa presunción de inocencia, que todavía no es culpable porque hay otras 4 personas con ese suéter rojo. Entonces, dentro del sistema hay un principio que se llama, no un principio, hay un artículo que habla de la flagrancia. En este caso, si agarran a la persona, la detienen, los policías van a decir que lo agarraron en flagrancia, pero ahí todavía pueda existir la presunción de inocencia. Este sistema judicial sí es mejor. El no encarcelar tiene que ver con presunción de inocencia. Sí, claro, el no encarcelar, la ventaja de no encarcelar se llaman medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa. Y bueno, eso ya lo comentó al final. Estaba poniendo el ejemplo. Entonces, con el tipo de flagrancia que estoy diciendo, si se le agarra en flagrancia, se le agarra infragante haciendo las cosas según los policías, porque la razón del dicho de la víctima lo pone y dice, esa persona fue la que me robó. Lo detienen, pero resulta que esa persona no era, que era el del otro suéter rojo. Entonces, ahí se está violando el principio de presunción de inocencia. Y entonces, muy agradablemente, va el justiciable y dice, pues, después de un año, discúlpame, no eras tú. Entonces, se está violando el principio de presunción de inocencia, una de las cosas que el antiguo sistema no tenía y no podía ver que sí, hay personas que sí van muy en contra, más con los abogados penalistas, porque nos dicen, tú sacas inocentes o sacas culpables. No sabes a veces qué persona es inocente o qué persona es culpable. Voy a poner otro ejemplo igual de flagrancia para poder distinguir entre presunción de inocencia, este principio básico de cambio del antiguo al nuevo sistema acusatorio. Van en una calle, hay una calle con un edificio, el edificio hay de esas personas que siempre están al pendiente de otras, y ven que una persona se mete a un callejón y la intentan violar. Entonces viene un chico de la otra calle, se mete y ve los gritos de la chica y va con ella y la trata de proteger. Esta es una calle oscura. Entonces los maleantes, presuntos violadores, se van y él se queda con la chica. Bajan los vecinos chismosos y le dicen a la chica, ¿qué pasó? No, pues me intentó violar. Agarran al tipo que quería ayudar a la chica y llega policía, lo detiene en flagrancia, según cometiendo el hecho ilícito. No, sí es flagrancia y no es flagrancia a la vez, porque en control de detención van a decir, pues bueno, la calle está oscura. Pero la chica realmente no sabía si era él o era otra persona, no se dio cuenta que corrieron. Entonces ahí igual se violaría un principio de presunción de inocencia y es muy importante que lo sepan, porque no todos los que están en prisión preventiva oficiosa, por cierto, son culpables de esos delitos que se le imputan. La mayoría no son culpables y a través de este nuevo sistema acusatorio hay cifras que 11,000 reos tan solo en la Ciudad de México salieron por estas violaciones procesales a su debido proceso. ¿Se acabó? Y bueno, me gustaría que hicieran algunas preguntas o pudiéramos checar si este sistema judicial es mejor que el anterior
o qué podríamos hacer nosotros como ciudadanos para poder ayudar a que este sistema sea mejor. El nuevo sistema de justicia penal sí es mejor. Era, como les decía, es oral y es público. Antes no te dejaban pasar. En el antiguo sistema la llevaba la carga de la prueba el imputado, ahora no, la lleva la carga el Ministerio Público. En el anterior sistema, el estándar probatorio era mínimo. En el nuevo sistema te dejan y te permiten, dependiendo, con una defensa técnica y adecuada, poder dar vista y desahogar las pruebas necesarias para poder acceder a una defensa técnica y adecuada y un debido proceso. ¿Qué tengo que tomar en cuenta para solicitar el servicio de un abogado? Dependiendo sus especialidades. Hay abogados que solamente litigan materia civil, materia familiar, mercantil, corporativa, y quieren a veces estar dentro de unas audiencias penales orales. Entonces, cuando llevan a cabo estas audiencias en materia penal, no son técnicos y se da cuenta el juez. Y ha habido casos en que el juez, cuando se da cuenta que esta defensa no está bien preparada, porque incluso son protocolos de audiencia, tienes que comparecer con tu cédula profesional y aparte son protocolos muy estandarizados. El defensor tiene que tener una labia de responder tácitamente en el mismo instante, como lo estoy haciendo ahorita con ustedes, tiene que responder al momento, porque de esas respuestas que dé la defensa va a ser lo que va a manejar el juez como defensa para el imputado. Entonces es muy importante que conozcan bien a su abogado, que le pregunten de alguna especialidad, si está especializado en derecho penal, en civil, en familiar, porque casi siempre los que están especializados en derecho civil o familiar no son aptos para llevar una audiencia penal. Y hay mucho coyote, es un problema para nosotros los abogados tener que litigar con este tipo de personas que apenas están estudiando o que se la pasan afuera del Ministerio Público y están coyoteando asuntos, y uno como persona tiene a su detenido, Ministerio Público, afuera, y entonces te vas nada más por el traje, por lo físico, y dices, bueno, pues es abogado, pero realmente no son abogados. La mayoría de clientes que tengo ya llegan conmigo y me dicen, bueno, pues ya me robaron 20, 30 mil pesos porque en el Ministerio Público dijeron que me lo iban a sacar, que me iban a sacar a mi familiar, y realmente no lo sacan, porque hay delitos de prisión preventiva oficiosa que desde el Ministerio Público no se pueden sacar por esa medida de prisión preventiva justificada, porque son delitos de alto impacto y que desde el Ministerio Público los mandan a sede judicial, se judicializa y entonces ya lo mandan con otro juez a que pueda determinar en control de detención o en vinculación a proceso, que son dos audiencias principales dentro del sistema penal acusatorio, y ya los robaron en el Ministerio Público. Entonces es muy importante saber con qué tipo de abogado ir y que sea especializado en la materia. Si es una pensión alimenticia, un divorcio incausado, una guarda de custodia, una patria potestad, me voy con un abogado familiar. Si es propiedades, si es una usucapión, si son posesiones, si es contratos, convenios, arrendamientos, me voy con uno en materia civil. Si es Ministerio Público, si es control de detención, si es casos de robo, homicidio, secuestro, todos esos casos me voy con un especialista en derecho penal. Esos son los casos en los que uno como civil, al contratar a un abogado, le tienes que preguntar en qué especialidad. Casi siempre en materia penal los encuentras afuera en juzgados, pero ahí sí hay abogados que realmente no tienen esa defensa técnica y adecuada, y pues el juez los corre de audiencia y ingresan al Ministerio Público de oficio. Hay que crear duda al juez de que nuestro representado es inocente. Sí se le crea duda al juez, porque desde un principio el abogado es el que le crea la duda.
desde la audiencia inicial de control de detención. Supongamos que es un delito de alto impacto, delitos contra la salud, por ejemplo. Que digan que tal persona poseía ciertos kilos de cocaína o de marihuana en su automóvil. Tú le creas duda al juez al decirle el automóvil no era de él, fue detenido en circunstancias ilegales porque él estaba en la otra calle, tengo cámaras de vigilancia que acreditan que él estaba en ese momento en otra calle, el coche no era de él. Entonces hay delitos que a veces los encuadran el Ministerio Público, a veces policías, encuadran este tipo de delitos y hay que crearle duda desde un principio al juez para que este juez en control de detención pueda absolverlo desde ahí y desde ahí empezar a interrogar a los testigos. En este nuevo sistema de justicia penal, la ventaja es que en una audiencia las pruebas se llevan en una sola audiencia, esa es la ventaja. Me comentan que sí, en el caso que dije del robo, hay una tesitura que se llama flagrancia equiparada y flagrancia. Si se pierde de vista el presunto infractor, ¿aún hay flagrancia? No, no hay flagrancia. Hay unos supuestos de flagrancia. Hay flagrancia equiparada. El mismo código lo dice, que el policía, si pierde de vista al presunto responsable, ya no hay flagrancia. Entonces estaría violando el principio de presunción de inocencia porque lo perdió de vista. Y se supone que debe de ser ininterrumpida esa persecución que se le da al presunto responsable de un hecho ilícito, que según el policía está viendo que está robando, pero en eso se junta el tránsito y lo pierde de vista. Al perderlo de vista ya no hay flagrancia. Entonces estaría violando el principio de presunción de inocencia. ¿Cómo puedes contactarme? Por medio de redes sociales estoy como Vanessa Monroy y también tenemos una barra de abogados que está como barra de abogados de AC. ¿Es necesario preguntar la especialidad, cerciorarnos de qué domina el área? Sí, a simple vista, checas. Por ejemplo, sí domino yo el área civil, pero si me preguntas tú de ciertas cosas en materia penal, rápido yo te explico en materia penal. ¿Por qué? Porque soy especialista en materia penal. Pero sí te cercioras a simple vista que un abogado sea penalista. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público conoce a los turnos, por ejemplo. O cuando llega a algún reclusorio, conoce, por ejemplo, al de la puerta. Cuando estás hablándole de cuáles son los términos en los que el Ministerio Público tiene para poder resolver una situación jurídica, te lo dice al instante. Pero si lo duda y saca su código, te das cuenta que realmente no es un abogado penalista, que a lo mejor llama por teléfono a otro colega y le pregunta, ¿se podrá ir de aquí? ¿Será prisión preventiva oficiosa? ¿O cuánto cobraré de este asunto? Pues realmente ahí es cuando debes de tener tu duda en que si realmente lo vas a contratar para que saque a tu familiar o puedas contratar otro abogado que realmente sea especialista en la materia. Ahí es lo que nosotros nos cercioraríamos de que domine el área. ¿Son todas las preguntas? Ok, pues acabamos con las preguntas y me despido. Espero que hayamos un poquito aprendido acerca de los beneficios que tiene el nuevo sistema de justicia penal, que no es tan nuevo, pero que sin en cambio, yo por ejemplo, cuando estudiaba la licenciatura, a mí me tocó el sistema tradicional, inquisitivo, y ahora pues saliendo al campo, pues ya me tocó litigar el nuevo sistema penal acusatorio, que realmente es adversarial y es oral, porque sí tienes que hacerlo de manera oral, no tienes que leer nada es escrito. Ahora con la nueva modalidad de cero papel, menos, todo es oral, todo es más de confianza, los jueces tienen inmediatez en los juicios y se lleva a cabo de una manera más segura, más eficaz, más pronta y es mucho mejor tener este nuevo sistema.
me despido de ustedes, deseándoles que tengan un bonito día.